Yo voy a hablar de México. En el corazón de América del Norte yace México, una tierra de vasta riqueza cultural, histórica y geográfica, desde las altas montañas hasta las playas doradas. México despliega una diversidad de paisajes que reflejan su extenso territorio. Con una población de más de 127 millones de habitantes, este país es un crisol de tradiciones que fusionan influencias indígenas, españolas y africanas, creando una cultura única en el mundo. Su historia se remonta a más de 10.000 años, cuando las antiguas civilizaciones mesoamericanas florecían en estas tierras. Los aztecas, mayas y otras culturas dejaron un legado impresionante de monumentos, pirámides y tradiciones que aún perduran en la actualidad. La llegada de los españoles en el siglo XVI marcó un punto de inflexión en la historia de México. La conquista española trajo consigo una nueva lengua, el castellano, y una arquitectura colonial que aún se puede admirar en ciudades como la Ciudad de México, cuyo centro histórico es patrimonio de la humanidad. Hoy en día, México es una república democrática y federal, con una economía diversificada que abarca desde la agricultura hasta la industria manufacturera y el turismo. Es uno de los principales productores y exportadores de alimentos del mundo, destacando en cultivos como el tomate, los pimientos y el aguacate. Su industria manufacturera es uno de los pilares de su economía, con sectores como la automotriz, alimenticio y textil, que generan empleos y riqueza para el país. Bueno, pues yo voy a hablar sobre Perú, comenzando con la estética del país, la cual ha sido influenciada en gran manera por otras culturas a lo largo de su historia y que principalmente está compuesta por la moda, pinturas y esculturas. Pasando a lo que viene siendo las actitudes y creencias, pues podemos ver que este país está muy centrado en lo que viene siendo la familia y pues es de gran valor en las relaciones interpersonales, además de un gran sentido de orgullo hacia la nación y de amor a la patria. Hablando sobre religión, pues podemos ver que el catolicismo es la religión predominante del país. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido un gran aumento en creyentes del protestantismo y del evangelismo, principalmente en personas jóvenes. La cultura materialista está principalmente caracterizada por la posesión de bienes materiales y de la posesión de objetos de marcas de lujo. En la educación, pues podemos ver que está estructurada con la educación básica, que viene siendo pues primaria y secundaria, y educación superior. Hablando sobre el idioma, pues el español es el idioma más hablado en Perú y pues es el idioma oficial también. Sin embargo, existen otras lenguas indígenas, las cuales son más utilizadas en regiones rurales del país. Su organización social se divide en estratos socioeconómicos, pero también se ven afectadas por la etnia, la ubicación geográfica y el nivel educativo. Francia, una nación con una rica historia y una identidad cultural distintiva, ofrece una variedad de aspectos a considerar al hacer negocios con sus ciudadanos, desde su aprecio por la estética en la arquitectura, moda y gastronomía hasta su valoración de la individualidad y la educación. Francia presenta un entorno único para las relaciones comerciales, con un sistema educativo altamente valorado y una cultura materialista que prioriza la calidad por la cantidad. Los profesionales mexicanos deben adaptarse a la estructura social jerárquica y demostrar respeto por el idioma francés. Al comprender y respetar estos aspectos culturales, se puede construir relaciones sólidas y exitosas en el mundo empresarial francés. Japón es un país insular en el este de Asia. Está ubicado entre el Océano Pacífico y el Mar de Japón, al este de China, Rusia y la península de Corea. La lengua oficial es la lengua japonesa, la que se habla en Tokio, con el 99% de su población utilizándolo. El país original de la cultura Jomon a su cultura contemporánea, que combina las influencias de Asia, Europa y Estados Unidos. La principal característica que define la vida religiosa en Japón es la palabra coexistencia de una religión
autóctona, que es el shintoísmo, y la extranjera, que es el budismo. La educación es obligatoria únicamente los primeros 9 años que dura la primaria y secundaria, pero el 98.8% de los alumnos continúa estudiando la educación superior. El sistema político en Japón es doctrina constitucional, y para poder establecer negocios entre japoneses tienes que tomar en cuenta el estilo de comunicación, de negociación, relaciones, la manera de socializar, la percepción del tiempo, las decisiones, la autoridad, la responsabilidad cultural, el esfuerzo y la humildad. Egipto tiene una cultura con muchos años de antigüedad. Influye en su estética, en su religión, en sus creencias y su cultura social. La arquitectura y el arte de Egipto destacan por su simetría y representaciones realistas. La religión antigua, centrada en deidades como Ra y Osiris, dictaban muchas prácticas y creencias, incluyendo rituales funerarios para asegurar la vida después de la muerte. La cultura materialista se reflejaba en la acumulación de riquezas y la construcción de grandes monumentos. La educación estaba limitada a la élite y los sacerdotes, y el idioma principal era el Egipto antiguo, escrito en jeroglíficos. Socialmente, Egipto era una sociedad de jerarquía, desde el faraón hasta los campesinos y esclavos, para las prácticas religiosas y reconocer la jerarquía social. Descripción de la cultura estadounidense. Los Estados Unidos es un país muy grande, con muy buena economía, donde sus ciudadanos son muy patrióticos a su nación. Son personas que afuera de sus casas tienen la bandera de Estados Unidos, son muy orgullosos, son individualistas, competitivos, son amigables, son amigables, aman los deportes estrella ya son la NFL, el básquetbol, el béisbol, el hockey. Son países donde la cultura deportista es muy grande, donde la competitividad en las universidades por entrar a un equipo es de muy alto nivel. Estados Unidos ha sido una nación que ha tenido muchos avances tecnológicos, ha creado grandes empresas, es un país muy materialista, en donde toda la gente tiene el último teléfono, tiene los mejores vehículos, etc. España es un país que se caracteriza por una gran riqueza cultural, con exponentes en el ámbito del arte, la música, la arquitectura y las letras. El idioma oficial de España es el castellano o el español. España tiene una herencia artística extraordinaria. El arte universal de los primeros años estuvo influido por un importante grupo de artistas españoles, como Pablo Picasso, Juan Gris, Joan Miró y Salvador Dalí. Algunas actitudes que tenían los españoles era tomar una siesta, que era una tradición que se estaba retrocediendo con el paso del tiempo, especialmente en las ciudades, mientras que todavía se conserva dar un paseo al final de la tarde. Esto es una costumbre que se extiende hasta muchos países. La religión. Su religión oficial es el catolicismo, profesado por más de 80% de la población. También está el Islam y el judaísmo, que son algunas de las religiones minoritarias del país. El 69.3% de la población española se declara católica, mientras que el 1.9% se declara creyente de otra religión, el 16% no creyente y el 10.3% se considera atea. La arquitectura religiosa también se extiende por la península, como se puede ver en los templos de Córdoba, Vich, Mérida y Talavera de la Vieja, entre los otros principales monumentos funerarios como las torres de Escipiones, de Tarragona, y también están los Arcos del Triunfo. Su educación está financiada por el Estado y es obligatoria entre los 3 y los 16 años. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. El rey es el jefe del Estado y todos sus actos deben ser refrendados por el gobierno de acuerdo con lo establecido en la Constitución del título 2 dedicado a la corona. Para establecer negocios entre los mexicanos
Hacia los españoles tenemos que tomar en cuenta estilos de comunicación, estilos de negociación, relación, socialización, percepción del tiempo, decisiones, autoridad, responsabilidad, cultura, esfuerzo y humildad.